ya estamos en el video número 2 de Babylon.js y en esta ocasión vamos a ver los elementos básicos de Babylon. Ahora que ya conocemos cómo crear un escenario básico, ya podemos agregar figuras geométricas y elementos geométricos, gracias a que Babylon contiene una clase que se llama Mesh. Esta clase sirve para crear elementos a partir de vértices o índices y en general la formación de todos los vectores que corresponden a un modelo geométrico. En pocas palabras, cada uno de los vectores o vértices o puntos son los que nos indican la forma de una figura geométrica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la clase Mesh. ¿Qué podemos hacer con la clase Mesh? Prácticamente podemos encontrarnos métodos estáticos, como por ejemplo para la creación de cubos, cilindros, esfera, planos, torus o suelo. Podemos observar en las figuras todos los elementos básicos que ya podemos agregar. Vamos a empezar con el cubo. Prácticamente el cubo se distingue por el método createBox, en el cual podemos encontrar parámetros como name, es tipo variable string, es prácticamente el nombre del cubo. El segundo parámetro es size y es numérico, nos indica el tamaño del cubo. Ya que el cubo tiene un ancho, un alto y una profundidad, este tamaño debe de ser por igual en el ancho, el alto y la profundidad. Después tenemos la escena, que proviene de la clase Babylon.scene. Es el escenario donde estará el cubo. Después el parámetro updateTable, si los vértices necesitan actualizarse después del agregado al escenario. Prácticamente esto nos permite estar actualizando nuestra figura en caso dado que haya una conversión. Vamos a codificar un ejemplo utilizando el método createBox. Para crear un box, simplemente vamos a irnos en la figura geométrica de la esfera y vamos a crear antes el elemento 3D box. ¿Cómo vamos a hacerlo? Prácticamente vamos a generar una variable box que sea igual a Babylon.mesh, nombre de la clase que se encarga de manipular los vértices. CreateBox lo tenemos como parámetro y vamos a poner el primer parámetro, que es el nombre del box. El segundo parámetro vendría siendo el tamaño de la caja. Vamos a ponerle 6 y en este caso vamos a utilizar el parámetro escenario. Y antes habíamos creado en la práctica número 1 la esfera, por lo que no tendrás ninguna dificultad para identificar el código. Vamos a eliminarla por completo y ya podemos ver el cubo. En este caso, los elementos de luz y la textura que manejaremos más adelante, podremos cambiárselos para que observemos más el color de este cubo. Ahora vamos a hablar del cilindro o el cylinder. Este es un método que se llama createCylinder. A diferencia del box, él tiene el ancho, el diámetro de arriba o superior, el diámetro de abajo o inferior, y el número de vértices que crean el cilindro, el número de segmentos entre vértices. Después tenemos la escena y la actualización. Vamos a ver un ejemplo de el cilindro. Vamos a crear el cilindro. Vamos a poner 3D cilindro y la instrucción del cilindro va a ser, vamos a ponerle cylinder igual a, en este caso Babylon ya está creado, nada más tenemos acceso al mesh, create cylinder y vamos a darle el siguiente nombre, cylinder 1, nombre del objeto, el parámetro 10, 10, 10, 10, van a ser 5 dieces y por último el escenario. Vamos a ver el comportamiento de alguna manera el cilindro. Podemos crear también que el cilindro tenga 4 y prácticamente se convertiría en un cubo, pero si le ponemos 10, con esto tú puedes armar por ejemplo un cono con 20 y 10 y podemos ver un cono. Ahora vamos a pasar con el elemento esfera. Para crear una esfera vamos a utilizar el método createShare, que a diferencia de las dos figuras anteriores, esta tiene como parámetro los segments y el diámetro. Los segments son el número de segmentos en la esfera y el diámetro de la esfera también se utiliza como parámetro. Vamos a crear la esfera. Este elemento no tiene algo diferente a lo que ya habíamos creado en el primer video y vamos a declararlo de la siguiente manera. Shared es igual a Babylon.mesh.createShared, nombre del esfera
Vamos a ponerle de 10 de espesor y 10. Como se podrán dar cuenta, tenemos que por el momento comentarlos para ver el resultado de la esfera y podemos ver que la esfera se ha creado. Ahora vamos a pasar con el plano. Para crear un plano vamos a utilizar el método createPlane, donde vamos a identificar a los parámetros como nombre, tamaño, escena y actualización. Mismos parámetros que maneja el cubo o la caja. Como se podrán dar cuenta, esto simplemente nos va a dibujar un plano geométrico. Ahora vamos a crear el plano y vamos a poner elemento 3D plano. Vamos a crear var plane es igual a babylon.mesh.createPlane, nombre del plano, ancho alto del plano, vamos a ponerle 50 y el escenario al que va a estar agregado el modelo. Y vamos a ver que tiene un espesor de 50 por 50 y es mucho más grande. Vamos a ponerle 10, vamos a actualizar y vamos a darnos cuenta que tiene los 10 de ancho y los 10 de alto. Para que podamos ver la espalda del plano, lo único que tenemos que crear es agregarle un material. Vamos a ponerle plane.material es igual a new babylon.standard material, nombre del material, escenario. Este es otro método que nos va a servir para crear material en el plano. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante. Vamos a agregar plane.material.backfaceCooling es igual a false. Lo actualizamos y como resultado son ambas caras las que se nos muestran en el escenario. Vamos a pasar ahorita con el torus, prácticamente es la dona. Vamos a crear un torus con el método createTorus, el cual nos pide como parámetros nombre, diámetro, espesor del torus, tessellation o mosaicos, la escena y la actualización. Vamos a ver un ejemplo del createTorus. Para crear el torus vamos a utilizar var torus es igual a babylon.mesh.createTorus, los parámetros como el torus, vamos a poner 5,1 de acuerdo a la documentación, el escenario, false. Vamos a agregar el torus, el número de segmento, el ancho y el alto. En este caso vamos a actualizar y vamos a darnos cuenta que tenemos un torus. Si agregamos por ejemplo más datos, el ancho va a ser demasiado. Vamos a ponerle un 3. El número de segmentos era 10. Vamos a ponerle 100 para que tenga más espesor y quede en forma de dona. Ahora, con estos conocimientos ya podemos armar figuras geométricas basadas en puntos o vectores. Por ejemplo, en el caso del triángulo podemos definir que tenemos 3 puntos o 3 vectores. El primero, A, comienza con 0, 1, 0. ¿Esto qué indica? Que el primer número está orientado al eje X, el segundo al Y y el último al Z. Te podrás dar cuenta, el Z es prácticamente la profundidad, por lo que en los demás puntos siempre será 0. Ahora vamos a utilizar el punto número C con 1, menos 1, 0. El punto número B con menos 1, menos 1 y 0. Vamos a armarlo con babylon.js. Vamos a ver el ejemplo del triángulo. Para el triángulo se necesita un elemento mesh. Vamos a poner en este caso nuestra figura geométrica proveniente de los vértices. Yo le voy a llamar triángulo es igual a new babylon.mesh, nombre del mesh, triángulo, y el escenario al que va a estar agregado. Vamos a indicar las posiciones a las cuales va a estar nuestra figura. En este caso, como es un triángulo, vamos a poner 0,1, 0. Ponerle menos 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 0. Se pueden dar cuenta, aquí tenemos el valor de Z, la posición, el vértice B y el vértice C. Ahora vamos a aplicar una matriz para normalizar los datos. ¿Esto qué significa? Que le vamos a decir que nuestra información está en una matriz de 3×3. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente vamos a agregar la cantidad de números que necesitamos para
nuestra figura. En este caso, los puntos estarán acordes a la cantidad de vértices de nuestra figura geométrica. Eso es normalizar. Es una multiplicación que se da entre las posiciones y una matriz de puros unos. Vamos a crear un arreglo que se llame índices, que va a ser igual a un conjunto de datos, en este caso un array de datos. Vamos a agregar a los índices el valor de 0 o el vértice 0. En este caso vendría siendo 0, 1, 0. Y ahora vamos a poner el número 1, posteriormente el número 2. Lo que está haciendo es que agarra el primer punto, lo coloca como vértice, lo une al segundo punto y después lo une al tercer punto. En este caso agarra los valores de 0, 1 y 2. Vamos a agarrar el triángulo y lo que nos queda por hacer es agregar el valor de los vértices. Vamos a utilizar una clase que se llama Vertex Buffer y un método que se llama PositionKey para decirle al triángulo, en este caso se lo estamos mencionando al mesh. Vamos a agarrar el siguiente punto o el siguiente conjunto de vértices y vamos a decirle que lo normalice. Lo vamos a normalizar utilizando el método babylon.vertexBuffer.normalKey. Con esto le estamos diciendo al triángulo los datos y la normalización. Agregamos los índices de ese triángulo o de esa figura. Le vamos a decir set índices y vamos a agarrar el arreglo índices y le vamos a decir que esos van a ser los índices. En este caso, ahora vamos a ponerle material al triángulo como lo hicimos con el plano New Babylon. Standard material, vamos a agregarle material o nuevo material 1 en el escenario y ya tenemos nuestro material. Vamos a ponerlo como triángulo.material.backface_cooling. Este parámetro es para que se dibuje tanto de la parte delantera como de la parte trasera de nuestra figura geométrica. Lo guardamos y lo actualizamos. Podremos ver nuestro triángulo que habíamos mencionado, cómo se ha dibujado por medio de los datos o la información de los vértices o los vectores. Y a partir de esto ya puedes armar cualquier tipo de malla y darle la forma que desees. Ahora vamos a darle movimiento a estos elementos para distinguirlos a todos en grupo. Vamos a comentar y descomentar información para dibujar todos los elementos de los que ya habíamos hablado. Vamos a descomentar el box, el cilindro, el share y el plano. Vamos a agregarlos todos. Vamos a actualizar y vamos a ver que todos están encimados o debajo del cono. Lo que tenemos que hacer es simplemente modificarlos para que se puedan mover. Vamos a hacerlo con la siguiente sentencia. Para en el caso del box, que es prácticamente desplazar al box en una posición, Babylon.vector3, vamos a decirle que se vaya a la posición menos 10,0,0. Lo mismo vamos a hacer con el cilindro, pero a él lo vamos a llevar a 0, 0, menos 5. Vamos a guardarlo, posicionarlo y vamos a ver cómo se movieron el cilindro y el box. Lo mismo vamos a hacer con el share o esfera y vamos a ponerle share.position o posición y le vamos a decir que va a estar en un vector o se va a mover al vector 0,15,0. Puedes ponerle la posición que desees. En este caso yo estoy aplicando la posición para el plano y la posición para el cilindro. Vamos a ponerle en 10, lo actualizamos y vamos a ver que ya hay un movimiento por parte de las figuras. Vamos a mover de igual manera el torus, pero al torus lo vamos a mover 10 en X, 0, 0. Actualizamos, lo guardamos y podemos distinguir el torus. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. En este caso vamos a ponerle 10 de ancho al torus y vamos a mover el cilindro a su top 10 para tener un elemento gráfico un poco más pequeño. Podemos modificar también la posición de nuestro elemento. Ahora vamos a agregarle al triángulo New Babylon.vector3. Vamos a darle 10,10,0 de movimiento.
Vamos a actualizarlo y ya podemos ver el movimiento del triángulo. En este caso también podremos mover a nuestro cilindro poniéndole un valor de altura como 5, 5, 5. Y aquí ya tenemos nuestros elementos gráficos. Bueno, pues esto ha sido todo por el momento. Nos vemos en el video número 3.